Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, jueves 16 de julio de 2026, estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias de carácter local, nacional e internacional. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con los titulares. En 48 horas se vence el plazo para hacer alianzas políticas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, niega formularios de recolección de firmas para la revocatoria del mandato de Noboa. Cynthia Viteri sería la precandidata de ADN para la alcaldía de Guayaquil. Renuncia director del Museo Nacional de Ecuador tras polémica por diseño de nuevo edificio. Mecánico fallece por impactos de bala mientras conducía por el norte de Guayaquil. Compensación a transportistas, reparto injusto y costoso en Ecuador. También sabremos cuánto te pueden cobrar de garantía para arrendar en Ecuador, el límite que muchos propietarios ignoran. La guerra entre Irán y Estados Unidos se recrudece con bombardeos y cierre del estrecho de Hormuz. Y la ciudad más calurosa del mundo sufre temperaturas de 48 grados centígrados por el cambio climático. Estas son las noticias que vamos a revisar hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de la información. Hasta el 18 de julio, los partidos políticos o movimientos podrán hacer alianzas para participar en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Este proceso corresponde a las elecciones seccionales, donde se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, para el próximo periodo de 4 años. Una alianza es una coalición temporal entre organizaciones políticas formalizada mediante un acuerdo registrado en el CNE con el objetivo de participar en procesos electorales. El reglamento establece que las alianzas pueden conformarse para todas o determinadas candidaturas dentro de un proceso electoral o pueden integrarse por 2 o más organizaciones políticas. En Cuenca se hizo oficial hasta el momento la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, lista 17 y Generación lista 63 para respaldar la candidatura de Juan Francisco Lloret a la alcaldía de Cuenca y de Consuelo Orellana, que irá por la prefectura de la SUAY. Una vez culminada la fecha, los precandidatos esperarán hasta el 2 de agosto para poder inscribir su candidatura. Este plazo culmina el 17 de agosto, después vendrán las impugnaciones. Y asimismo, Cynthia Viteri será precandidata de ADN para la alcaldía de Guayaquil. La exalcaldesa Cynthia Viteri sería la precandidata del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, para la alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026. La decisión modifica el escenario electoral de la ciudad, pues Viteri había sido designada
y había aceptado días antes la precandidatura de Centro Democrático, organización con la que inicialmente buscaba regresar al sillón de Olmedo. El cambio se habría concentrado después de conversaciones políticas en las que participó el presidente Daniel Noboa. Según publicó el diario El Universo, Viteri confirmó que competirá con la lista 7 y aseguró que Guayaquil requiere una administración con experiencia. Su postulación no respondería a una alianza entre ADN y Centro Democrático, por lo que dejaría de representar al movimiento liderado por Jimmy Jairala. La decisión obliga al oficialismo a reorganizar su candidatura en Guayaquil. El 2 de julio ADN había escogido en sus primarias, al expresidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, como su aspirante a la alcaldía. Olsen incluso había confirmado públicamente su postulación, mientras el exministro Andrés Gushmer fue presentado como la opción oficialista para la prefectura del Guayas. Con la llegada de Viteri, Olsen se integraría a su equipo político, aunque todavía no se ha informado oficialmente cuál será su función. También portales digitales afirmaban que Olsen podría postular para la alcaldía de San Borondón. Viteri fue alcaldesa de Guayaquil entre mayo de 2019 y mayo de 2023. Con el respaldo del Partido Social Cristiano PSC. En las elecciones seccionales de 2023 buscó la reelección, pero fue derrotada por Aquiles Álvarez. Su acercamiento a ADN profundiza su distanciamiento del Partido Social Cristiano, que para estos comicios designó como precandidato al ex gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche. El movimiento oficialista apuesta así por una figura con una experiencia electoral y reconocimiento en Guayaquil, en una contienda que incluye también a Juan Pablo Molina, auspiciado por el Movimiento Amigo y sectores del correísmo. Andrés Roche por el Partido Social Cristiano, Susana Santisteban por Creo y otros aspirantes definidos durante las primarias. Antes del cambio, al menos 7 precandidatos habían sido anunciados para disputar la alcaldía porteña. Así las cosas en cuanto a las elecciones seccionales, y ahora el Mercurio.com.es nos indica que el Consejo Nacional Electoral niega formularios de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de Daniel Noboa. ¿Por qué no lograron probar el incumplimiento del plan de trabajo de Daniel Noboa? Y María José Pinto, el Pleno del Consejo Nacional, negó la entrega de formularios para la revocatoria del presidente y la vicepresidenta solicitados por la plataforma Revoca SC. Ese es el motivo, porque no lograron probar el incumplimiento del plan de trabajo del señor Daniel Noboa. Textualmente dice que no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo plurianual ni las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley referente a la dignidad que ejercen, señaló José Cabrera, presidente del CNE, al momento en que votó a favor de que se nieguen los formularios. El pedido de formularios para recolectar las firmas que permitan avanzar al proceso de revocatoria de mandato de Noboa y Pinto fue realizado por el dirigente indígena Leonidas Issa y por el abogado Washington Andrade. Seguimos con la información y ahora metroecuador.com.es nos indica que renunció el director del Museo Nacional de Ecuador tras polémica por diseño de nuevo edificio.
El director del Museo Nacional MUNA de Ecuador, Carlos Montalvo, renunció a su cargo días después de que estallara la polémica por el proyecto ganador del concurso para el diseño del nuevo edificio que albergará bienes culturales y patrimoniales del país, elaborado por un equipo español-ecuatoriano, y tras el posterior rechazo del gobierno a esa propuesta. El lunes 13 de julio, por propia iniciativa y sin presión de tipo alguno, he presentado mi renuncia, dice textualmente, mi renuncia irrevocable a la dirección del Museo Nacional del Ecuador, señaló textualmente este miércoles el arqueólogo en un breve comunicado publicado en sus redes sociales. Montalvo señaló que considera que es momento de buscar otros rumbos y regresar a la vida académica. Sin dar más detalles, es la segunda renuncia que se hace pública en el marco de esta polémica, después de que el pasado jueves se conociera la salida de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, quien lamentó la decisión del funcionario. Textualmente dice Muñoz en su cuenta de red social X: una lástima, Carlos Montalvo llegó al Museo Nacional para promover... Disculpen un momentito, que ustedes están viendo en pantalla, pero yo no logro ver. Ok, para promover procesos investigativos a favor del conocimiento y a rescatar su historia interinstitucional. Él fue parte del equipo técnico que impulsó y levantó las necesidades de su nuevo edificio. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y su presidente, el licenciado Richard Sellán Bajaña. Ahora el universo.com nos indica que un mecánico falleció por impactos de bala mientras conducía por el norte de Guayaquil. Un mecánico fue asesinado la noche del miércoles 15 de julio mientras conducía un vehículo por la cooperativa Estrella de Belén en el norte de Guayaquil. La policía indicó que la víctima fue interceptada alrededor de las 21 horas por hombres armados que dispararon contra el vehículo. Cuando los uniformados llegaron al sitio, el conductor ya no presentaba signos vitales. Las primeras indagaciones permitieron establecer que trabajaba como mecánico. El oficial señaló que los moradores escucharon varias detonaciones, aunque permanecieron dentro de sus viviendas y no observaron cómo ocurrió el ataque. El automóvil fue llevado a los patios de la policía judicial para las pericias. Otro asesinato cerca de la misma hora fue reportado en las calles 44 y la H en el suroeste de Guayaquil. Un hombre fue atacado con arma de fuego en una esquina. Personal del distrito Portete, Criminalística y DINASET acudió al lugar para recopilar indicios y posteriormente realizó el levantamiento del cuerpo. Hasta las primeras horas de este jueves no se habían proporcionado más detalles sobre esos casos. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ahora el mercurio.com.es nos habla sobre la compensación a transportistas, reparto injusto y costoso en Ecuador. Mientras a unos se les extiende la compensación, a otros se les corta y a otros más ni siquiera se les toma en cuenta. Esto ocurre con los transportistas que en los últimos 2 años han recibido una compensación por parte del gobierno, aunque de forma diferenciada para cada sector. Los pagos se han hecho con el afán de atenuar la eliminación del subsidio a los combustibles, que ha derivado en el incremento constante del precio del diésel y las gasolinas. La última decisión que tomó el gobierno sobre este tema adoptó el 11 de julio de 2026, cuando modificó el sistema de cálculo de la compensación que entrega a los taxis, al transporte liviano de carga y a los mototaxis, la cual
ha recibido por más de 2 años. En el otro extremo están los transportistas de carga, que también enfrentan un aumento en sus costos de operación por el alza del precio del diésel. Sin embargo, a diferencia de los otros tipos de transportes, solo recibieron una compensación por 6 meses y actualmente no tienen ningún tipo de alivio. Según los datos del Observatorio de la Política Fiscal de 2025, el país gastó 143 millones de dólares para cubrir la compensación ofrecida a los transportistas hasta mayo de 2026. Este monto no llegó a 110 millones de dólares. Este monto solamente, llegó a 110 millones de dólares. Además, en lo que va de 2026, se han gastado 900 millones de dólares en el pago de subsidios a los combustibles debido al aumento del precio de las gasolinas y el diésel a nivel internacional. Pese a que es el único sector que se mantiene con una compensación fija y permanente del Estado, establecida desde junio de 2024 tras la eliminación del subsidio a las gasolinas, en el gremio de taxis, camionetas y mototaxis existe preocupación. Sus dirigentes desconocen y ninguna autoridad les ha explicado si la fórmula que se aplicará a la compensación aumentará o disminuirá el monto que hasta ahora han recibido. Bien, entonces existe una incertidumbre en el sector del transporte con respecto a esta compensación. Seguimos por las noticias de carácter nacional, y eluniverso.com nos habla sobre la garantía al arrendar en Ecuador. Al momento de alquilar una vivienda en Ecuador, muchos propietarios solicitan una garantía equivalente a 1 o 2 meses de arriendo. Sin embargo, la ley de inquilinato no establece la obligación de entregar un depósito ni fija un monto máximo para este pago, por lo que su valor depende de lo que acuerden el arrendador y el inquilino en el contrato. En la práctica, la garantía suele utilizarse para cubrir daños al inmueble que excedan al desgaste normal, así como valores pendientes por servicios básicos y cánones de arrendamiento. Si al finalizar el contrato la vivienda se entrega en buen estado y no existen deudas, el propietario debe devolver el dinero, salvo que justifique descuentos por reparaciones o pagos pendientes. Aunque la garantía no está regulada de forma específica, el valor del arriendo sí tiene un tope establecido por la ley de inquilinato. La norma dispone que el alquiler mensual no puede superar la 1/12 parte del 10% del avalúo comercial del inmueble registrado en el catastro municipal, más los impuestos municipales que correspondan. Si el propietario cobra un valor superior al permitido, el inquilino puede solicitar una fijación de canon de arrendamiento ante el área de avalúos del municipio correspondiente. Además, cuando el arriendo supera un salario básico unificado, el contrato debe celebrarse por escrito y registrarse en una notaría de acuerdo con la legislación vigente. Actualmente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional tramita una reforma a la ley de inquilinato. Entre los cambios propuestos está regular los depósitos o garantías, definir con mayor claridad los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos y agilizar la resolución de conflictos. Mientras el proyecto continúa su trámite legislativo, siguen vigentes las normas actuales, por lo que las garantías continúan siendo un acuerdo entre partes y el canon de arrendamiento mantiene el límite previsto en la ley. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. No olviden que estamos a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. El Mercurio.com.es nos indica que la guerra entre Irán y Estados Unidos se recrudece con bombardeos y cierres del estrecho de Hormuz. La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló este miércoles 15 de julio de 2026 con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Hormuz, lo que desbarató
rechazó el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero, casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra de Oriente Medio. Ambas partes reanudaron los combates con repercusiones en toda la región. El ejército estadounidense confirmó en una ola de ataques este miércoles una andanada que duró 90 minutos. Hadjet, una iraní que habló con periodistas de AFP en París, siente que los efectos de la guerra estarán presentes durante largo tiempo. Textualmente dijo: Dios no lo quiera, pero si la guerra se intensifica, quizás pasen varias generaciones antes de que podamos recuperarnos, afirmó desde la provincia de Sistán y Baluchistán, situada al este del estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones. Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje "mataremos a Trump", según un video a AFP TV. La disputa por el estrecho de Hormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes. Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio después de unos ataques a barcos en el Golfo atribuidos a Irán socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratifica el alto al fuego concluido en abril. De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni las instalaciones petroleras de gas del Golfo. Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se unió a las nuevas hostilidades. Bien, sigue esta situación lamentablemente al otro lado del mundo, en Oriente Medio. Como siempre, todos esperamos que esto pronto se solucione, a pesar de que las pérdidas de vidas humanas ya son irrevocables, ya no se puede regresar el tiempo. Vamos a continuar con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Y finalmente, la ciudad más calurosa del mundo sufre temperaturas de 48 grados centígrados por el cambio climático. Habitantes de algunos lugares, de los lugares más calurosos del planeta, relatan cómo las temperaturas extremas, alimentadas por la quema de combustibles fósiles, convierten la vida diaria en un duro desafío. Las temperaturas sofocantes se han extendido por gran parte del planeta, incluida Europa, mientras los científicos advierten de que las sucesivas olas de calor de junio habrían sido prácticamente imposibles sin el cambio climático. Junio de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado en Europa Occidental y el segundo más cálido que a la escala mundial, con 1.39 grados centígrados por encima de la media preindustrial estimada, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. Aunque las temperaturas abrasadoras de Europa han sido ampliamente documentadas en los medios, apenas se ha prestado atención a los países que están soportando niveles de calor extremo aún más altos. En mayo, las temperaturas en la ciudad norteña india de Banda
alcanzaron unos abrasadores 48.2 grados centígrados, una de las varias ocasiones de este año en que la localidad ha registrado la temperatura más alta del país. De hecho, Banda ha sido categorizada como el punto más caliente del planeta en 7 ocasiones de este año, según el climatólogo e historiador del tiempo Maximiliano Herrera, que sigue en los extremos meteorológicos a escala mundial. Desde entonces las temperaturas han bajado algo, pero siguen siendo sofocantes, sobre todo porque las lluvias estacionales aumentan la humedad. Mumi Devi y sus 4 hijos empiezan a trabajar cargando y descargando verduras cuando la mayor parte de la ciudad aún duerme. Son solo las 4 de la mañana, pero la temperatura ya es de 30 grados centígrados. Bien, de esta manera estamos terminando con este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Yo soy Kelly Alviera y les deseo que tengan un excelente jueves, que les vaya bonito. Chao, chao.